La Segunda Guerra Mundial en color. La acometida del Sol Rojo. El 7 de diciembre de 1941, a las 7:56 horas de la mañana, aviones japoneses descienden en picado sobre Hawái. Su objetivo es la flota americana del Pacífico, anclada en su base de Pearl Harbor. Cinco barcos de Estados Unidos son destruidos en el acto. Al cabo de pocos minutos, nuevos aviones japoneses se unen a los anteriores. A las 8:35 horas, dos acorazados norteamericanos son hundidos, dos más acaban volcando y otros dos sufren graves daños. Un sexto acorazado, el Nevada, suelta amarras y se hace a la mar, pero al rato también es capturado y obligado a encallar. Simultáneamente, los cazas japoneses Zero bombardean los aviones americanos alineados en las pistas de aterrizaje de la isla. También abren fuego contra barracones del ejército cercanos. Al final del ataque, decenas de buques de guerra estadounidenses han resultado hundidos o seriamente dañados. 188 aviones han sido también destruidos. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, declara la guerra a Japón. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Los primeros pasos de Japón hacia la guerra se producen en agosto de 1940. Aprovechando la derrota de Francia en Europa, Japón se hace con el control de bases aéreas en el norte de la colonia francesa de Indochina. Pretende realizar una expansión rápida y fácil de su imperio. Un año después, lanza un ultimátum exigiendo el uso de todas las bases aéreas francesas establecidas en Indochina. Ante el titubeo de los franceses, los japoneses invaden la colonia y asumen el control de todo su territorio. Japón no tarda en sentir las consecuencias. Estados Unidos congela los activos financieros japoneses en el exterior, privando así al país de su capacidad de comprar petróleo. Japón se enfrenta a un dilema: ceder y quedar desprestigiado u ocupar nuevos territorios para establecerse en ellos. Para el recién formado gobierno japonés, presidido por el agresivo general Hideki Tojo, no hay duda sobre qué camino tomar. Los comandantes del ejército y de la marina de Japón reciben instrucciones de prepararse para una guerra rápida destinada a ocupar todos los territorios del lejano oriente controlados por Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos. El país confía en una rápida victoria. Japón contempla a los americanos como una nación de hedonistas sin coraje para afrontar una guerra prolongada con un gran número de bajas. El ejército japonés prevé que si es capaz de destruir la flota norteamericana del Pacífico, pronto Estados Unidos hará un llamamiento a la paz.
Es ahora cuando los japoneses deciden atacar Pearl Harbor. El almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa, es encargado de la misión. Yamamoto planifica el ataque minuciosamente. Pretende atacar la flota de Pearl Harbor en sábado, ya que según los informes del servicio secreto, suele permanecer los fines de semana en el puerto. En total silencio de radio, la fuerza de asalto japonesa se reúne en Tankan Bay, en el norte de las Islas Kuriles. La flota zarpa el 26 de noviembre de 1941. Mientras tanto, y a la manera de señuelo, negociadores japoneses llegan a Washington para discutir una eventual retirada japonesa de China. El 7 de diciembre, a las 6 de la mañana, tras recibir las últimas instrucciones, la primera tanda de aviones japoneses despega. Cuando los aviones japoneses inician el ataque, el personal norteamericano acaba de levantarse para disfrutar de una bonita mañana de domingo. Todo queda zanjado en menos de 2 horas y cuarto. El plan de Yamamoto ha funcionado a las 1000 maravillas. O tal vez no. Hay solo un pequeño problema. Los 2 portaaviones de la flota estadounidense no habían llegado a la hora a Pearl Harbor y han logrado escapar al ataque. El objetivo global de Yamamoto, consistente en inutilizar la flota estadounidense en el Pacífico, únicamente ha sido un éxito parcial. El poder aeronaval norteamericano en la región continúa intacto. En diciembre de 1941, mientras América aún cura sus heridas causadas por Pearl Harbor, Japón lanza una serie de ataques sobre colonias occidentales en el sudeste asiático. Japón cree haber dejado fuera de combate a Estados Unidos y ahora arremete contra Gran Bretaña y sus colonias. Su primer objetivo es la península malaya, donde una fuerza japonesa ha desembarcado en el nordeste del país. El plan consiste en abrirse camino hacia el sur, a lo largo de la costa este. La fuerza de asalto se encuentra con un contingente de tropas indo-británicas. Pero al cabo de un día de combates son apartadas de en medio. Mientras tanto, más al norte, en Tailandia, un segundo desembarco japonés se realiza sin oposición. 30.000 soldados japoneses no tardan en abrirse paso a lo largo de la costa oeste de Malaya. El objetivo de ambos grupos es Singapur, el centro del poder militar británico y de su dominio político en el lejano oriente.
Gran Bretaña ha convertido la isla en una fortaleza presuntamente inexpugnable. Pero todos los cañones apuntan hacia el sur, de cara al mar. Los japoneses se aproximan por tierra desde el norte. Los comandantes militares británicos se muestran todavía sorprendentemente tranquilos. No consideran a los japoneses buenos combatientes y, en cualquier caso, creen que la selva malaya es completamente impenetrable. Pero los japoneses tienen otras intenciones. Con el objetivo de debilitar Singapur, atacan la ciudad desde el aire. Gran Bretaña envía el nuevo acorazado Príncipe de Gales y un crucero de combate, el Repulse, para atacar los convoyes de tropas japonesas. Pronto son sorprendidos por bombarderos japoneses. Ambas embarcaciones son hundidas en menos de 2 horas. Casi 1000 de sus tripulantes pierden la vida. Es la mayor catástrofe naval británica de la Segunda Guerra Mundial. En una era de aviones y portaaviones, está claro que los acorazados, durante años el pilar de la Marina británica, han pasado a la historia. De regreso a tierra, los japoneses siguen dirigiéndose al sur, en dirección a Singapur. El 11 de enero de 1942 ocupan Kuala Lumpur. Las fuerzas británicas se repliegan y se retiran hacia Singapur. Allí hay cerca de 100.000 soldados británicos dispuestos a defender la colonia. Se enfrentan a una fuerza de tan solo 30.000 japoneses. Aun sin sus grandes cañones, los británicos tienen que ser capaces de resistir. Los japoneses lanzan un asalto a principios de febrero. Reciben el soporte de nuevos ataques aéreos. Pronto las defensas británicas son reducidas por completo. Las bajas civiles se multiplican. Cuatro días después, los japoneses han penetrado a través de la última de las líneas defensivas británicas. El comandante, el general Arthur Percival, se rinde junto con más de 90.000 hombres. Jamás en la historia militar británica, un comandante con una fuerza tan numerosa a su cargo se ha visto obligado a rendirse, y lo ha hecho ante un general enemigo cuyos efectivos son superados en número de 3-1. 2 siglos de poder y de prestigio británico en el lejano oriente se han esfumado en solo 10 semanas. Pero no ha sido el único desastre. En otros lugares del sudeste asiático, los ejércitos japoneses han salido igualmente triunfantes. La guarnición británica de Hong Kong ha luchado durante 2 semanas antes de sucumbir a una invasión japonesa. En las Filipinas, los americanos no han corrido mejor suerte. Aquí, un bombardeo aéreo preventivo ha alcanzado numerosos aviones norteamericanos cuidadosamente alineados en la base de Clark Field.
La mayoría han sido destruidos. Dos días después, ante una fuerza aérea prácticamente inexistente, las tropas japonesas inician el desembarco. Las tropas filipinas locales han desaparecido. Los japoneses avanzan con rapidez. 2 días después, Manila es capturada. Los soldados estadounidenses se ven obligados a retirarse a la península de Bataan. Aquí esperan resistir hasta que una fuerza de relevo pueda ser enviada. Una fuerza que nunca llegará. El 3 de abril de 1942, tropas japonesas lanzan un gran asalto sobre posiciones norteamericanas. Al cabo de 4 días de duros combates, consiguen penetrar. Los americanos se rinden 2 días después. Eso deja solo una colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas avanzan hacia el sur del país. Las defensas británicas han sido prácticamente abandonadas. Quedan solo unos 15.000 hombres para defender el país. De ninguna manera pueden hacer frente a los japoneses. Las tropas aliadas organizan una breve resistencia, condenada de antemano al fracaso. Cuando aún no han transcurrido 2 meses desde la invasión de Birmania, los japoneses ocupan la capital, Rangún. 8 semanas después, los británicos han sido completamente expulsados del país. En poco menos de 6 meses, los japoneses se han hecho con el control de toda la costa este del Pacífico. Su Blitzkrieg oriental ha sido rápida y arrolladora. Sin embargo, comienzan a haber indicios de que no son tan poderosos como parecen. El 18 de abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, América devuelve el golpe a los japoneses. Bombarderos norteamericanos que sobrevuelan Tokio a poca altura arrojan bombas sobre la ciudad, cerca del Palacio del Emperador. Otras bombas caen sobre Yokohama, Kobe y Nagoya. Los bombardeos causan una profunda conmoción en Japón. Después de los éxitos fugaces de los últimos 4 meses, jamás habrían imaginado un ataque en su propia patria. Los estrategas militares japoneses deciden ampliar las defensas del país. Si consiguen ocupar puestos de avanzada adicionales en el Pacífico, podrán atacar y destruir a las fuerzas aliadas antes de que éstas se aproximen a la patria. Japón domina ya una gran parte de la costa china, el sudeste de Asia y las Filipinas.
controla también las Indias Orientales holandesas. Ahora decide dirigirse hacia el sur para atacar Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, y hacia el este para tomar la isla de Midway, situada en el corazón del Pacífico. De cumplirse estos planes, significaría que Japón estaría rodeado por un cordón de posiciones fortificadas. A principios de mayo de 1942, se pone en marcha el plan japonés destinado a ampliar su perímetro defensivo. Los japoneses ocupan las Islas Salomón. Dos días después, portaaviones japoneses se adentran en el Mar del Coral para preparar el asalto a Papúa Nueva Guinea. Pero esta vez los americanos se han anticipado. El almirante Nimitz ha enviado 2 portaaviones y unos cuantos buques de guerra menores a la zona. Durante 2 días, las flotas rivales se buscan entre sí. Por fin, el día 7 de mayo, la aviación de Estados Unidos localiza y hunde el portaaviones japonés Shoho. La batalla del Mar del Coral está en marcha. A la mañana siguiente, los japoneses responden con una lluvia de torpedos y bombas. En principio, el portaaviones norteamericano Yorktown consigue esquivar los torpedos japoneses. Pero más tarde recibe el impacto de una bomba que perfora 4 cubiertas antes de explotar. 37 hombres pierden la vida. El portaaviones Lexington, más grande y menos maniobrable, es también alcanzado por diversas bombas y por un par de torpedos. Efectúa entonces una brusca escora a babor. Los americanos devuelven el fuego atacando el portaaviones japonés Shokaku. El primer bombardeo americano es suavizado por los ceros japoneses, que obligan a los bombarderos torpederos americanos Douglas Devastator a lanzar sus torpedos excesivamente lejos. Todos los torpedos se echan a perder. Pero una segunda tanda de bombarderos estadounidenses da en el blanco. La cubierta del Shokaku queda tan gravemente dañada que en adelante ya no podrá ser utilizada por los aviones. Después de 2 días de enfrentamientos, las 2 fuerzas por fin se retiran. Esa tarde, el Lexington, que todavía se mantiene a flote, sufre de repente una gran explosión. La causa es una fuga de combustible inadvertida que se ha incendiado.
Sorprendentemente, todos salvo 215 de los casi 3.000 hombres de a bordo son rescatados. Esa misma tarde, un torpedo americano hunde el casco en llamas. Sobre el papel, la batalla del Mar del Coral acaba en tablas. Cada bando ha perdido un portaaviones y ha dañado seriamente otro. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, ha supuesto un gran éxito para Estados Unidos. A mediados de mayo, los americanos mueven su siguiente ficha. Los decodificadores de Estados Unidos notifican que los japoneses planean un nuevo ataque. Será contra el objetivo AF, en algún lugar del Pacífico Central. El problema para los americanos es que ignoran por completo dónde se encuentra el objetivo AF. Podría ser una referencia a la isla de Midway, próxima a Hawái. Sería una base de operaciones ideal para lanzar un nuevo ataque contra la flota americana de Pearl Harbor. El equipo de descodificadores sugiere un sistema para averiguarlo. La base estadounidense de Midway recibe la instrucción de enviar un mensaje no codificado notificando problemas en el sistema de agua de la isla. Casi inmediatamente, los decodificadores interceptan una señal japonesa que comunica que el objetivo AF tiene problemas con el suministro de agua. El almirante Chester Nimitz ya sabe con exactitud dónde golpeará el enemigo. El plan japonés es, como de costumbre, complejo. Un ataque de diversión contra las islas Aleutianas en el Pacífico Norte alejará parte de la flota norteamericana. Mientras tanto, Midway será tomada por una fuerza de ocupación. En consecuencia, los americanos se verán obligados a movilizar precipitadamente sus portaaviones para recuperar la isla. A continuación, según el plan, serán aniquilados como resultado de un gran despliegue naval japonés que incluirá 4 grandes portaaviones. Es el segundo intento japonés de acabar con la Marina americana en el Pacífico en el transcurso de un año. Los portaaviones americanos, al corriente de estos planes, salen del puerto y se desplazan a una posición desde la cual podrán atacar por sorpresa al enemigo. El 3 de junio de 1942, fuerzas japonesas inician el esperado asalto a las islas Aleutianas. Nimitz no responde. A la mañana siguiente, aviones japoneses lanzan su primer ataque aéreo sobre la isla de Midway con el objeto de debilitar sus defensas. Aviones de combate norteamericanos despegan de la isla para interceptarlos. La mayoría son Brewster Búfalos, ya anticuados, y son derribados fácilmente por los ágiles cazas japoneses Zero. Con todo, el ataque japonés ha perdido intensidad. Las defensas de Midway no han sido quebradas. El comandante japonés, el almirante Chuichi Nagumo, se enfrenta a una difícil decisión. Su intención era reservar una parte de su fuerza aérea, cargada con munición diseñada específicamente para atacar barcos, solo en caso de que la flota estadounidense fuera localizada. Debe ahora ordenar que esos aviones en reserva sean despojados de sus torpedos y bombas perforantes para que sean recargados con bombas de fragmentación altamente explosivas con miras a un segundo bombardeo sobre Midway.
Eso lo dejaría insuficientemente equipado para oponerse a la Marina norteamericana, pero calcula que es un riesgo que vale la pena correr. Poco después, cuando las tareas de recarga ya están en marcha, Nagumo recibe noticias poco alentadoras. Una fuerza naval norteamericana ha sido localizada. ¿Se trata de los portaaviones de Estados Unidos o de una flota de barcos más pequeña y menos relevante? Nagumo está en un dilema. ¿Debe llevar adelante el segundo bombardeo sobre Midway o debe reequipar una vez más sus bombarderos para hacer frente a los barcos norteamericanos? Nagumo decide jugársela. Seguirá adelante con el segundo bombardeo sobre Midway. Su esperanza es que cuando los bombarderos hayan regresado, todavía se esté a tiempo de rearmarlos para hacer frente a los barcos norteamericanos. Mientras Nagumo aún evalúa sus posibilidades, los portaaviones japoneses son atacados por bombarderos norteamericanos. Todos los ceros japoneses disponibles despegan antes de que los bombarderos norteamericanos sean repelidos. Más adelante llega otro informe procedente de los aviones de reconocimiento. Se confirma que las fuerzas estadounidenses cuentan con portaaviones. Una vez más, Nagumo está en un brete. Sus aviones están a medio recargar, pero los portaaviones norteamericanos constituyen un objetivo mucho más importante. Por eso se la juega por segunda vez. Decide sustituir de nuevo sus armas para atacar a las fuerzas de Estados Unidos. Pero mientras esa operación se realiza, sus barcos constituyen un blanco fácil. Casi inmediatamente son atacados por bombarderos torpederos de vuelo bajo estadounidenses. Pero estos son antiguos y lentos, y atacan sin la cobertura de aviones de combate. Cuando se aproximan a la flota japonesa, son derribados sin dificultad. Durante un cierto tiempo, parece que la apuesta de Nagumo ha resultado. Más tarde, justo cuando sus bombarderos ya han sido recargados y están listos para arremeter contra los portaaviones estadounidenses, se produce una catástrofe. Bombarderos norteamericanos que se aproximan sin ser vistos se precipitan desde gran altura sobre sus barcos. Los japoneses son cogidos completamente por sorpresa. Nagumo ha probado suerte demasiadas veces y ahora está a merced de la Fuerza Aérea Norteamericana. En solo 5 minutos, los bombarderos estadounidenses han incendiado 3 de los mayores portaaviones japoneses. Todos ellos se acabarán hundiendo. Un cuarto portaaviones, el Hiryu, ha sido ocultado por una intensa tormenta y por la tarde lleva a cabo un contraataque desesperado. El portaaviones norteamericano Yorktown resulta gravemente dañado. Al cabo de unos días es torpedeado por un submarino japonés. Pero el contraataque japonés es efímero. Ese mismo día, al caer la tarde, el Hiryu también es atacado y convertido en una hoguera flotante. Ahora América controla los mares del Pacífico. Japón continúa invicto en tierra y constituye una potente amenaza en el aire. En los meses siguientes intentará potenciar al máximo esas ventajas.
El 21 de julio, una división de soldados entrenados para luchar en la selva desembarca en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. De inmediato se dirigen hacia el oeste para ocupar Port Moresby, la capital. Al principio avanzan rápidamente. La pequeña fuerza defensiva australiana es ampliamente superada en número. Al cabo de unas semanas, los japoneses logran tomar el paso principal de la cordillera Owen Stanley. A continuación permanecen a la espera de refuerzos antes de lanzar el asalto final sobre Port Moresby. Los australianos también reúnen nuevas fuerzas. Tras 2 meses de duros enfrentamientos, los japoneses se encuentran a 50 kilómetros de Port Moresby. Pero entonces llegan por fin los refuerzos norteamericanos. Durante los meses de septiembre y octubre, también los japoneses son obligados a retroceder. Los japoneses oponen una resistencia heroica pero suicida. Muchos prefieren morir luchando antes que rendirse. Los aliados tardan otros 2 meses en aplastar definitivamente a los japoneses. La batalla ha sido un auténtico baño de sangre. 15.000 soldados japoneses han participado en la operación. Solo 3.000 han conseguido escapar. La situación de los japoneses es delicada. Han sido derrotados en el mar y ahora pierden su iniciativa en tierra a marchas forzadas. El poder del ejército americano comienza a imponerse. Queda una única alternativa: el dominio aéreo. Durante el verano de 1942, zapadores japoneses inician la construcción de un cordón de pistas de aterrizaje en el Pacífico. Una de ellas se encuentra en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón Meridionales. Está particularmente bien situada para amenazar a los convoyes estadounidenses que se dirigen a Australia. Se convertirá en el foco de una batalla épica. En julio de 1942, una fuerza anfibia norteamericana invade la isla. Sus miembros desembarcan sin encontrar resistencia. El plan consiste en capturar la pista de aterrizaje a medio construir, completar su construcción y convertirla en una base de Estados Unidos. Pero los japoneses no están dispuestos a rendirse. Esa noche envían a la isla una fuerza naval para desembarcar refuerzos y para atacar la flota de barcos estadounidenses que ofrece soporte a los marines. Tras una deslumbrante exhibición de combates nocturnos, los cruceros japoneses hunden 4 buques aliados y expulsan el resto hacia alta mar.
Los marines se quedan aislados, sin provisiones y sin una gran parte de su equipo. Se atrincheran entonces alrededor de la pista. Pese a los constantes bombardeos, siguen completando la construcción de la pista de aterrizaje, aprovechando la maquinaria abandonada por los japoneses. Dos semanas después, un grupo de cazas Wildcat y de bombarderos Dauntless norteamericanos consiguen aterrizar. Y lo hacen justo a tiempo. Al día siguiente, tropas japonesas recién llegadas perpetran una serie de ataques suicidas sobre la pista de aterrizaje. Durante los próximos meses, sucesivas tandas de tropas fanáticas se incorporan a la batalla. En el invierno de 1942, ambos bandos se encuentran en un punto muerto. Los dos se atrincheran en posiciones defensivas. En diciembre, los marines norteamericanos extenuados son reemplazados por tropas frescas. Los soldados norteamericanos inician ahora una nueva ofensiva contra las bolsas de resistencia japonesas cada vez más aisladas. A principios de febrero de 1943, los americanos se hacen por fin con el control de Guadalcanal. Han derrotado ya a los japoneses por mar y por tierra. Y los han privado del acceso al espacio aéreo. El Blitz oriental ha fracasado. El imperio japonés se enfrenta ahora a un enemigo que no deja de incrementar su fuerza y lo hace a un ritmo que Japón nunca podrá igualar. Es el principio de un giro decisivo en el curso de la guerra. Muchos prefieren morir luchando antes que rendirse. Los aliados tardan otros 2 meses en aplastar definitivamente a los japoneses. La batalla ha sido un auténtico baño de sangre. 15.000 soldados japoneses han participado en la operación. Solo 3.000 han conseguido escapar. La situación de los japoneses es delicada. Han sido derrotados en el mar y ahora pierden su iniciativa en tierra a marchas forzadas. El poder del ejército americano comienza a imponerse. Queda una única alternativa: el dominio aéreo. Durante el verano de 1942, zapadores japoneses inician la construcción de un cordón de pistas de aterrizaje en el Pacífico.
Una de ellas se encuentra en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón Meridionales. Está particularmente bien situada para amenazar a los convoyes estadounidenses que se dirigen a Australia. Se convertirá en el foco de una batalla épica. En julio de 1942, una fuerza anfibia norteamericana invade la isla. Sus miembros desembarcan sin encontrar resistencia. El plan consiste en capturar la pista de aterrizaje a medio construir, completar su construcción y convertirla en una base de Estados Unidos. Pero los japoneses no están dispuestos a rendirse. Esa noche envían a la isla una fuerza naval para desembarcar refuerzos y para atacar la flota de barcos estadounidenses que ofrece soporte a los marines. Tras una deslumbrante exhibición de combates nocturnos, los cruceros japoneses hunden 4 buques aliados y expulsan el resto hacia alta mar. Los marines se quedan aislados, sin provisión. Ahora América controla los mares del Pacífico. Japón continúa invicto en tierra y constituye una potente amenaza en el aire. En los meses siguientes intentará potenciar al máximo esas ventajas. El 21 de julio, una división de soldados entrenados para luchar en la selva desembarca en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. De inmediato se dirigen hacia el oeste para ocupar Port Moresby, la capital. Al principio avanzan rápidamente. La pequeña fuerza defensiva australiana es ampliamente superada en número. Al cabo de unas semanas, los japoneses logran tomar el paso principal de la cordillera Owen Stanley. A continuación permanecen a la espera de refuerzos antes de lanzar el asalto final sobre Port Moresby. Los australianos también reúnen nuevas fuerzas. Tras 2 meses de duros enfrentamientos, los japoneses se encuentran a 50 kilómetros de Port Moresby. Pero entonces llegan por fin los refuerzos norteamericanos. Durante los meses de septiembre y octubre, también los japoneses son obligados a retroceder. Los japoneses oponen una resistencia heroica pero suicida. Muchos prefieren morir luchando antes que rendirse. Los aliados tardan otros 2 meses en aplastar definitivamente a los japoneses. El Hiryu ha sido ocultado por una intensa tormenta y por la tarde lleva a cabo un contraataque desesperado. El portaaviones norteamericano Yorktown resulta gravemente dañado.
Al cabo de unos días es torpedeado por un submarino japonés. Pero el contraataque japonés es efímero. Ese mismo día, al caer la tarde, el Hiryu también es atacado y convertido en una hoguera flotante. Ahora América controla los mares del Pacífico. Japón continúa invicto en tierra y constituye una potente amenaza en el aire. En los meses siguientes intentará potenciar al máximo esas ventajas. El 21 de julio, una división de soldados entrenados para luchar en la selva desembarca en la costa norte de Papúa Nueva Guinea. De inmediato se dirigen hacia el oeste para ocupar Port Moresby, la capital. Al principio avanzan rápidamente. La pequeña fuerza defensiva australiana es ampliamente superada en número. Al cabo de unas semanas, los japoneses logran tomar el paso principal de la cordillera Owen Stanley. A continuación permanecen a la espera de refuerzos antes de lanzar el asalto final sobre Port Moresby. Los australianos también reúnen nuevas fuerzas. Tras 2 meses de duros enfrentamientos, los japoneses se encuentran a 50 kilómetros de Port Moresby. Pero entonces llegan por fin los refuerzos norteamericanos. Tras una deslumbrante exhibición de combates nocturnos, los cruceros japoneses hunden 4 buques aliados y expulsan el resto hacia alta mar. Los marines se quedan aislados, sin provisiones y sin una gran parte de su equipo. Se atrincheran entonces alrededor de la pista. Pese a los constantes bombardeos, siguen completando la construcción de la pista de aterrizaje, aprovechando la maquinaria abandonada por los japoneses. Dos semanas después, un grupo de cazas Wildcat y de bombarderos Dauntless norteamericanos consiguen aterrizar. Y lo hacen justo a tiempo. Al día siguiente, tropas japonesas recién llegadas perpetran una serie de ataques suicidas sobre la pista de aterrizaje. Durante los próximos meses, sucesivas tandas de tropas fanáticas se incorporan a la batalla. En el invierno de 1942, ambos bandos se encuentran en un punto muerto. Los dos se atrincheran en posiciones defensivas. En diciembre, los marines norteamericanos extenuados son reemplazados por tropas frescas.
Los soldados norteamericanos inician ahora una nueva ofensiva contra las bolsas de resistencia japonesas cada vez más aisladas. A principios de febrero de 1943, los americanos se hacen por fin con el control de Guadalcanal. Han derrotado ya a los japoneses por mar y por tierra. Y un comandante con una fuerza tan numerosa a su cargo se ha visto obligado a rendirse, y lo ha hecho ante un general enemigo cuyos efectivos son superados en número de 3-1. 2 siglos de poder y de prestigio británico en el lejano oriente se han esfumado en solo 10 semanas. Pero no ha sido el único desastre. En otros lugares del sudeste asiático, los ejércitos japoneses han salido igualmente triunfantes. La guarnición británica de Hong Kong ha luchado durante 2 semanas antes de sucumbir a una invasión japonesa. En las Filipinas, los americanos no han corrido mejor suerte. Aquí, un bombardeo aéreo preventivo ha alcanzado numerosos aviones norteamericanos cuidadosamente alineados en la base de Clark Field. La mayoría han sido destruidos. Dos días después, ante una fuerza aérea prácticamente inexistente, las tropas japonesas inician el desembarco. Las tropas filipinas locales han desaparecido. Los japoneses avanzan con rapidez. 2 días después, Manila es capturada. Los soldados estadounidenses se ven obligados a retirarse a la península de Bataan. Aquí esperan resistir hasta que una fuerza de relevo pueda ser enviada. Una fuerza que nunca llegará. El 3 de abril de 1942, tropas japonesas lanzan un gran asalto sobre posiciones norteamericanas. Al cabo de 4 días de duros combates, consiguen penetrar. Los americanos se rinden 2 días después. Su intención era reservar una parte de su fuerza aérea, cargada con munición diseñada específicamente para atacar barcos, solo en caso de que la flota estadounidense fuera localizada. Debe ahora ordenar que esos aviones en reserva sean despojados de sus torpedos y bombas perforantes para que sean recargados con bombas de fragmentación altamente explosivas, con miras a un segundo bombardeo sobre Midway. Eso lo dejaría insuficientemente equipado para oponerse a la Marina norteamericana, pero calcula que es un riesgo que vale la pena correr. Poco después, cuando las tareas de recarga ya están en marcha, Nagumo recibe noticias poco alentadoras. Una fuerza naval norteamericana ha sido localizada. ¿Se trata de los portaaviones de Estados Unidos o de una flota de barcos más pequeña y menos relevante? Nagumo está en un dilema. ¿Debe llevar adelante el segundo bombardeo sobre Midway o debe reequipar una vez más sus bombarderos para hacer frente a los barcos norteamericanos? Nagumo decide jugársela. Seguirá adelante con el segundo bombardeo sobre Midway.
Su esperanza es que cuando los bombarderos hayan regresado, todavía se esté a tiempo de rearmarlos para hacer frente a los barcos norteamericanos. Mientras Nagumo aún evalúa sus posibilidades, los portaaviones japoneses son atacados por bombarderos norteamericanos. Todos los Zeros japoneses disponibles despegan antes de que los bombarderos norteamericanos sean repelidos. Más adelante llega otro informe procedente de los aviones de reconocimiento. Se confirma que las fuerzas estadounidenses cuentan con portaaviones. Una vez más, Nagumo está en un brete. Sus aviones están a medio recargar, pero los portaaviones norteamericanos constituyen un objetivo mucho más importante. Por eso se la juega por segunda vez. Decide sustituir de nuevo sus armas para atacar a las fuerzas de Estados Unidos. Pero mientras esa operación se realiza, sus barcos constituyen un blanco fácil. Casi inmediatamente son atacados por bombarderos torpederos de vuelo bajo estadounidenses. Pero estos son antiguos y lentos, y atacan sin la cobertura de aviones de combate. Cuando se aproximan a la flota japonesa, son derribados sin dificultad. Los americanos se rinden 2 días después. Eso deja solo una colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas avanzan hacia el sur del país. Las defensas británicas han sido prácticamente abandonadas. Quedan solo unos 15.000 hombres para defender el país. De ninguna manera pueden hacer frente a los japoneses. Las tropas aliadas organizan una breve resistencia, condenada de antemano al fracaso. Cuando aún no han transcurrido 2 meses desde la invasión de Birmania, los japoneses ocupan la capital, Rangún. 8 semanas después, los británicos han sido completamente expulsados del país. En poco menos de 6 meses, los japoneses se han hecho con el control de toda la costa este del Pacífico. Su Blitzkrieg oriental ha sido rápida y arrolladora. Sin embargo, comienzan a haber indicios de que no son tan poderosos como parecen. El 18 de abril de 1942, 4 meses después de Pearl Harbor, América devuelve el golpe a los japoneses. Bombarderos norteamericanos que sobrevuelan Tokio a poca altura arrojan bombas sobre la ciudad, cerca del Palacio del Emperador. Otras bombas caen sobre Yokohama, Kobe y Nagoya. Los bombardeos causan una profunda conmoción en Japón. Después de los éxitos fugaces de los últimos 4 meses, jamás habrían imaginado un ataque en su propia patria. Ante una fuerza aérea prácticamente inexistente, las tropas japonesas inician el desembarco. Las tropas filipinas locales han desaparecido.
Los japoneses avanzan con rapidez. 2 días después, Manila es capturada. Los soldados estadounidenses se ven obligados a retirarse a la península de Bataan. Aquí esperan resistir hasta que una fuerza de relevo pueda ser enviada. Una fuerza que nunca llegará. El 3 de abril de 1942, tropas japonesas lanzan un gran asalto sobre posiciones norteamericanas. Al cabo de 4 días de duros combates, consiguen penetrar. Los americanos se rinden 2 días después. Eso deja solo una colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas avanzan hacia el sur del país. Las defensas británicas han sido prácticamente abandonadas. Quedan solo unos 15.000 hombres para defender el país. De ninguna manera pueden hacer frente a los japoneses. Las tropas aliadas organizan una breve resistencia, condenada de antemano al fracaso. Cuando aún no han transcurrido 2 meses desde la invasión de Birmania, los japoneses ocupan la capital, Rangún. 8 semanas después, los británicos han sido completamente expulsados del país. En poco menos de 6 meses, los japoneses se han hecho con el control de toda la costa este del Pacífico. Su Blitzkrieg oriental ha sido rápida y arrolladora. Han salido igualmente triunfantes. La guarnición británica de Hong Kong ha luchado durante 2 semanas antes de sucumbir a una invasión japonesa. En las Filipinas, los americanos no han corrido mejor suerte. Aquí, un bombardeo aéreo preventivo ha alcanzado numerosos aviones norteamericanos cuidadosamente alineados en la base de Clark Field. La mayoría han sido destruidos. Dos días después, ante una fuerza aérea prácticamente inexistente, las tropas japonesas inician el desembarco. Las tropas filipinas locales han desaparecido. Los japoneses avanzan con rapidez. 2 días después, Manila es capturada. Los soldados estadounidenses se ven obligados a retirarse a la península de Bataan. Aquí esperan resistir hasta que una fuerza de relevo pueda ser enviada. Una fuerza que nunca llegará. El 3 de abril de 1942, tropas japonesas lanzan un gran asalto sobre posiciones norteamericanas. Al cabo de 4 días de duros combates, consiguen penetrar. Los americanos se rinden 2 días después.
Eso deja solo una colonia británica en la región, Birmania. A principios de 1942, las fuerzas japonesas avanzan hacia el sur del país. Las defensas británicas han sido prácticamente abandonadas. Quedan solo unos 15.000 hombres para defender el país. De ninguna manera puede para desembarcar refuerzos y para atacar la flota de barcos estadounidenses que ofrece soporte a los marines. Tras una deslumbrante exhibición de combates nocturnos, los cruceros japoneses hunden 4 buques aliados y expulsan el resto hacia alta mar. Los marines se quedan aislados, sin provisiones y sin una gran parte de su equipo. Se atrincheran entonces alrededor de la pista. Pese a los constantes bombardeos, siguen completando la construcción de la pista de aterrizaje, aprovechando la maquinaria abandonada por los japoneses. Dos semanas después, un grupo de cazas Wildcat y de bombarderos Dauntless norteamericanos consiguen aterrizar. Y lo hacen justo a tiempo. Al día siguiente, tropas japonesas recién llegadas perpetran una serie de ataques suicidas sobre la pista de aterrizaje. Durante los próximos meses, sucesivas tandas de tropas fanáticas se incorporan a la batalla. En el invierno de 1942, ambos bandos se encuentran en un punto muerto. Los dos se atrincheran en posiciones defensivas. En diciembre, los marines norteamericanos extenuados son reemplazados por tropas frescas. Los soldados norteamericanos inician ahora una nueva ofensiva contra las bolsas de resistencia japonesas cada vez más aisladas. A principios de febrero de 1943, los americanos se hacen por fin con el control de Guadalcanal.